Hola, muy buenos días, querida profesora. El día de hoy hablaré sobre las inteligencias múltiples. Bueno, para entender cómo se definen las inteligencias múltiples, son un tipo de inteligencias que nos ayudan a resolver, cómo se llama, o pensar de diferentes formas. Son las capacidades u habilidades en las que nos ayudan a desarrollarnos del día a día. Hay 8 en total, y el día de hoy hablaré una de ellas. Empezaremos con la inteligencia lingüística verbal. Bueno, implica la capacidad de comprender el orden, el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar. Por ello es la inteligencia más reconocida en la enseñanza del aprendizaje de la lengua extranjera. Esta inteligencia nos supone la sensibilidad del lenguaje oral o escrito o la capacidad de usar el lenguaje exterior al de nuestro lenguaje materno. Probablemente se pueda aprender más de un idioma o dos dependiendo la capacidad de inteligencia que uno tenga. La inteligencia musical. Bueno, la música es un arte universal. Todas las culturas tienen un tipo de música o más o menos se identifican con un ritmo, una vibración. Bueno, esta inteligencia incluye la capacidad de percibir formas musicales. Es la facilidad con la que la composición, la interpretación, la transformación, la valoración de todo tipo de música y sonidos se presenta más con la sensibilidad al ritmo, las cadencias, el tono, el timbre mediante la recepción de ondas de sonido mediante nuestros oídos y la captación de estas formas. La inteligencia lógica matemática. Bueno, esta inteligencia es una de las más requeridas o, ¿cómo se podría decirlo? Admiradas. Bueno, las que más resaltan entre nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque esa inteligencia implica la capacidad de usar números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente usando el razonamiento inductivo y deductivo. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógica matemática tenemos. Esto se mide mediante un test, el test de coeficiente de intelectualidad o como coloquialmente se conoce el IQ. Se dice que dependiendo del IQ, la cantidad de IQ que nosotros tenemos es la cantidad de inteligencia lógico-matemática que nosotros desarrollamos. Aunque puede haber ocasiones en las que, ¿cómo se llama? No es un variado, no es una cantidad fija para ver nuestra inteligencia, porque nosotros tendemos a tener más inteligencia, supongamos, más inteligencia kinestésica que matemática. Albert Einstein decía que no puedes poner a competir un pez de cómo un pez puede trepar un árbol. Siempre se va a estar toda la vida pensando que es inútil, que es así, pero si lo vemos comparando a la capacidad de nadar con la que uno tiene, a la capacidad de nadar que un simio tiene, es muy diferente. Bueno, prosigamos. La inteligencia espacial. ¿Qué quiere hablar? Bueno, la inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de dos o tres dimensiones y el potencial de comprender y manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Por lo tanto, es la habilidad de observar al mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Más que nada es la resolución de problemas espaciales. Se aplica a la navegación, al uso de mapas, al sistema notacional u otro tipo de soluciones espaciales. Aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente. Más común se encuentra en el juego de ajedrez, también se emplea en otros tipos de inteligencias en artes visuales. La inteligencia corporal y sinestésica. Ah, Bueno, ¿de qué habla o de qué trata? Bueno, es la habilidad corporal motriz que se requiere para manejar herramientas o expresar ciertas emociones. Representa un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La evolución de los movimientos corporales. La especialización es la importancia obvia para la especie en los humanos. En la adaptación se extiende de uso de herramientas, el movimiento del cuerpo y sigue un desarrollo claramente definido en y niños y niñas en la cultura universal. Bueno, corresponde a aquellas personas que aprenden a destrezas físicas rápida y eficazmente y fácilmente. Les encanta moverse, jugar de un lugar a otro o mantenerse en cierto tipo de actividades cotidianas actualmente muy energéticas. Tienden a ser personas que piensan cuando se mueven y pueden aprender a mejorar cuando mueven y realizan un movimiento y son más y si mejoran cada vez que el movimiento se les explica a vista de frente a frente. La inteligencia interpersonal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, a conocer de sus intereses, sus motivaciones, sus perspectivas, sus historiales, personas, sus intenciones y y muchas veces presionando las decisiones y los sentimientos de las acciones de otras personas. ¿Qué es lo que trata de dar esta inteligencia o qué es lo que da a entender? Bueno, la inteligencia permite
poder advertir sobre cosas de otras personas del más allá, a lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras, gestos u acciones de otros objetivos o de otras personas y las metas de cada discurso, así obteniendo la capacidad de empatizar con las demás personas. La inteligencia intrapersonal, bueno, ¿qué habla o de qué trata? Bueno, por lo general, se trata de la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de conocerse a uno mismo, entender y explicar y discriminar los propios sentimientos con los que uno tiene o con los que está lidiando cotidianamente. ¿Qué es lo que trata de dar a entender? Bueno, por lo general las personas que tienen esta inteligencia intrapersonal prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer metas y lograrlas, además de que tienen un buen sentido de sus fortalezas y sus debilidades, para así poder mejorar día a día o estar consciente de sus debilidades para mejorar. La inteligencia naturalista, ¿qué es lo que da bien? ¿Qué es lo que uno determina? Bueno, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales, los vegetales, los fenómenos relacionados con el clima o con la geografía. Las personas que tienden a tener esta inteligencia disfrutan acampar, ir de caminata, cuidar a las mascotas y averiguar y categorizar los nombres de detalles personas, los animales, las plantas y los activos en su ambiente. La inteligencia existencial, o como bien se podría decir, es posiblemente una de las inteligencias es la menos sobrevalorada o la más explotada en nuestras épocas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se categoriza o se profundiza más en la inteligencias emocionales, en las analíticas y todo eso, pero tienden a dejar a un lado la existencial. ¿Y de qué trata? Bueno, la inteligencia existencial es una de las grandes cuestiones de Gardner. No ha confirmado. Gardner es uno de los autores que tratan sobre estas inteligencias. Este postula que la clave de la inteligencia es la tendencia humana a pensar más allá de las grandes cuestiones de la existencia. Estas personas deliberan, preguntan y se cuestionan a sí mismos si soy suficiente, hay algo más sobre mi vida. Están en constantemente cuestionamiento sobre sí mismas, sobre hay algo más que los enfoca, que si hay un, ¿cómo se llama? Si estamos destinados para hacer algo o simplemente nos dejamos ser llevar. Es el cuestionamiento de uno mismo. Bueno, y como conclusión, para aquellas personas que no han entendido, las inteligencias múltiples son inteligencias referenciadas al modelo del pensamiento que plantea la existencia de y conjunto de habilidades que nos ayudan a nuestra personalidad y a desarrollar funciones biológicas, personales y sociales para desenvolvernos en nuestro ambiente. Bueno, y con esto concluyo el tema o la exposición de hoy, que sería de los tipos de los inteligencias múltiples.